Buenas tardes, doctor. Ahora le vamos a exponer sobre la clasificación de shock hipovolémico según el Colegio de Cirujanos. Somos el equipo 3 que estamos integrados por mi compañera Páez Juárez Lisbeth, Collado de Luna Oscar Antonio y yo, Juárez de Hilario Fátima Jacqueline. Somos de la sección 002. En cuanto a la definición de shock, pues vamos a tener que se va a definir como una situación de hipoperfusión tisular que va a estar generalizada, en la cual pues va a haber un aporte de oxígeno a nivel celular y va a resultar de esto una inadecuada demanda metabólica, no va a haber un adecuado equilibrio en el organismo. Y bueno, este va a suceder, el shock hipovolémico sucede cuando va a disminuir el contenido de la sangre o del volumen plasmático, puede ser por causas hemorrágicas o no hemorrágicas. En este caso, en la clasificación va a ser por causas hemorrágicas. Y bueno, la hipovolemia se va a deber a que va a disminuir el volumen en el espacio extracelular. En cuanto a la clasificación, se va a dividir en clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. En la primera clase vamos a tener que se va a perder hasta un 15%, de aproximadamente son 750 mililitros. En cuanto a los síntomas clínicos, vamos a tener discreta taquicardia, no va a haber cambio en la amplitud del pulso, de la presión arterial o de la frecuencia respiratoria y el llenado capilar va a ser normal. Bueno, en cuanto al shock clase 2, va a haber pérdidas sanguíneas de entre un 15 y un 30%. En un hombre de 70 kilogramos lo representaría entre 750 y 1500 mililitros. Los signos clínicos que van a aparecer van a ser la taquicardia, la taquipnea, la caída de la amplitud del pulso. Esto va a ser por la diferencia entre la tensión arterial sistólica y la diastólica. Y bueno, esta caída de la amplitud del pulso se va a deber al aumento de la tensión arterial distólica producido por una vasoconstricción sistémica y también a que la tensión arterial sistólica no va a presentar cambios importantes. Bueno, otros síntomas que va a presentar va a ser que va a aparecer, bueno, van a ser síntomas como intranquilidad, ansiedad, un relleno capilar anómalo y la diuresis va a estar disminuida de un 20 a 30 mililitros por hora. Y bueno, en estos pacientes va a ser, bueno, se va a tomar en cuenta la transfusión sanguínea, pero inicialmente puede ser corregido con líquidos. En cuanto al shock de clase 3, va a haber pérdidas sanguíneas del 30 al 40%. Esta pérdida sanguínea puede suponer ya, bueno, en un hombre de 70 kilogramos, va a ser entre 1500 y 2000 mililitros. Se van a presentar siempre los signos típicos de inadecuada perfusión, que va a ser la taquicardia, la taquipnea, alteraciones del nivel de conciencia y la caída de la tensión, de la tensión arterial sistólica. Y bueno, el paciente que va a estar previamente sano va a tener una mínima cantidad de pérdida sanguínea y esto va a ser producido por la caída de la tensión arterial sistólica y siempre va a requerir la reposición de sangre. Y esta sintomatología aparecerá con menores pérdidas de sangre si existieran pérdidas de líquidos por otras causas. El shock de clase 4 va a ser la pérdida del 40%. Y esta va a ser una situación bastante crítica. La causa va a ser gran taquicardia, una tensión arterial sistólica muy baja, la presión del pulso va a disminuir e incluso puede ser inapreciable. Va a desaparecer la diuresis y se va a producir la depresión del nivel de conciencia. Se va a sentir la piel fría y se va a ver pálida. Y estos pacientes van a requerir transfusiones inmediatas y solución quirúrgica a su sangrado de forma demasiado urgente. Y bueno, aquí pusimos una tablita para concluir las clases de esta clasificación. En cuanto a la clase 1, vamos a tener que la pérdida sanguínea en mililitros va a ser hasta 750.
el porcentaje de volumen sanguíneo perdido va a ser hasta el 15%, la frecuencia cardíaca va a ser menor a 100, la tensión, la presión de pulso y el llenado capilar va a estar normal, la frecuencia respiratoria va a estar de 14 a 20, la diuresis de mililitros por hora va a ser de 30 o más, el nivel de conciencia va a ser en un estado ansioso y la reposición de volumen va a ser con cristaloides. En cuanto a una clase 2, va a ser una pérdida sanguínea en mililitros de 750 hasta 1500 mililitros. El porcentaje de volumen sanguíneo perdido va a ser de un 15 a 30%. La frecuencia cardíaca va a ser mayor a 100. La tensión arterial va a seguir normal, pero la presión del pulso va a estar disminuida. El llenado capilar va a estar retrasado. La frecuencia respiratoria va a estar más elevada de 20 a 30 por minuto. La diuresis de mililitros entre hora va a ser de 20 a 30. El nivel de conciencia aquí va a ser ya pues un estado intranquilo y la reposición de volumen va a seguir siendo con cristaloides. En cuanto a la clase 3, la clase 3 y la clase 4, como habíamos mencionado anteriormente, van a ser las situaciones críticas. En cuanto a la clase 3, la pérdida sanguínea en mililitros va a ser de 1500 a 2000 mililitros. El porcentaje de volumen sanguíneo perdido va a ser de 30 a 40 mililitros. La frecuencia cardíaca va a ser mayor a 120. La tensión arterial va a estar disminuida, al igual que la presión del pulso. El relleno capilar va a estar retrasado. Va a haber una frecuencia respiratoria de 30 a 35. La diuresis va a ser de 5 a 15 y el nivel de conciencia va a ser un estado confuso y al igual va a ser la reposición de volumen, va a ser con cristaloides, pero además se va a agregar sangre. En la clase 4, la pérdida sanguínea va a ser de 2000 o más mililitros. El porcentaje de volumen sanguíneo que se perdió va a ser de 40% o más. La frecuencia cardíaca va a estar muy elevada y va a ser mayor a 140. La tensión arterial y la presión del pulso, ambas van a estar disminuidas. El relleno capilar va a estar retrasado. Además, la frecuencia respiratoria va a ser mayor de 35. La diuresis va a estar ausente. Aquí, además de tener un nivel de conciencia confuso, va a estar letárgico. Y también en la reposición de volumen va a ser sangre más cristaloides. Podemos concluir que en estas situaciones es muy importante valorar especialmente la presión del pulso, también la frecuencia cardíaca, los signos de vasoconstricción cutánea, la frecuencia respiratoria, el nivel de conciencia y la diuresis. Pero como recordará, a lo largo de la presentación hablamos sobre la tensión arterial sistólica. Bueno, en este caso no será de gran utilidad que lo tomemos en cuenta como un punto inicial, ya que se requiere una pérdida de más del 30% de volumen sanguíneo para que ésta se reduzca. Y bueno, esto sucede en un paciente previamente sano. Entonces, es un buen indicador, pero si se toma en cuenta, puede ser demasiado tarde para atender a nuestro paciente. Bueno, doctor, esa sería nuestra explicación, pues fundamentalmente de la clasificación del shock hipovolémico. Gracias.